Bueno, chicos, hay 7 estudiantes en la reunión, pero pues voy a iniciar como para respetar igual la puntualidad de los que ya están presentes. ¿Listo? Bueno, empiezo presentándome para los chicos que quizás todavía no me habían escuchado, no me habían visto en la presentación general. Mi nombre es Lisette López. Soy licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad La Gran Colombia. He trabajado mm, con todas las fases del sistema, entonces he trabajado con niños pequeñitos, pequeñitos y también con chicos de bachillerato. En este momento pues llegué al San Cristóbal a orientar la asignatura de español y lectura crítica y voy a trabajar con séptimos, décimos y con ustedes. Y pues prácticamente, básicamente el día de hoy quiero como dejar clara la metodología, lo que vamos a trabajar, más o menos, muy, muy por encima. Los horarios de atención, pues que es muy importante que tengamos claro como esas reglas del juego. Y finalmente, pues quiero hacer como una dinámica con ustedes como para irnos conociendo un poquito más. ¿Listo? Les voy a dejar en el chat mi número de contacto, mi número para WhatsApp, para que si en caso dado necesitan resolver alguna inquietud o resolver alguna situación, pues me escriben. em, o mi correo institucional, que también pues sirve, tiene la misma función. El horario que yo manejo o que voy a manejar mientras estemos en la virtualidad es de 6:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Ese es como el momento para que me escriban si lo necesitan hacer. Les voy a pedir paciencia porque pues contestar mensajes a veces me demoró un poco por el tema de que son muchos mensajes. Pero pues la idea es que a medida que voy revisando cómo van llegando, voy contestando y voy solucionando. Listo, les voy a dejar de una vez el número aquí en el chat para que lo tengan presente y el correo institucional. Listo, entonces ese es mi número, ese es el correo institucional. Lo que necesiten, pues ahí estaré pendiente. Bueno, mi metodología, los criterios que vamos a tener en esta clase, pues la verdad, espero mucha responsabilidad. Me gusta la puntualidad, soy bastante exigente con el tema de la puntualidad. Por favor, si hay preguntas, hay que hacerlas en el momento que ustedes consideren, en el momento que surja la pregunta. No se queden con la duda. Em, Sea cual sea el tema de la pregunta, la pueden hacer con toda confianza. Les voy a pedir el cuidado al escribir, entonces cuidado con la ortografía. Me gusta mucho que trabajen las actividades a mano generalmente. Me gusta ver cómo escriben a mano, me gusta ver esas caligrafías y asimismo pues uno se da cuenta cuando escriben a mano de la ortografía también. Entonces me parece muy importante. Em, en cuanto a los útiles, yo creo que pues por estar en esta situación de virtualidad vamos a trabajar en carpeta, oficio, carta, como prefieran, y hojas con su respectivo gancho, como para tener un orden. Sí les voy a pedir el favor de que sean muy ordenados, muy organizados.
Ya creo que si no es mañana, el lunes se están enviando los códigos Edmodo para que empiecen a ingresar a este sistema. La verdad, no había utilizado Edmodo. El año pasado estaba trabajando en un colegio en USME y estábamos trabajando en otras plataformas, de otras formas, de otras maneras, pero pues me voy acoplando. Bueno, los aprendizajes mínimos y aquí en este punto sí quiero dejar muy, muy claras ciertas cositas. La idea es que hagamos lectura de un texto completo, pero va a ser un texto muy corto. Me parece a mí muy sencillo de leer. Se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Es un libro muy sencillo, pero tiene un tema muy, muy interesante. Entonces la idea es que vamos a hacer lectura de este libro durante el semestre. Me parece importante. La idea de este ejercicio, la idea de elegir este libro es la lectura comprensiva, sin dejar de enfocarnos en lo que es la prueba saber. ¿Listo? Andrea, ¿tienes una pregunta? Estás levantando la mano. Profe, sí, yo tengo una preguntita. Sí, profe, yo tengo una Bueno, preguntita. señora. ¿Podrías repetir, por favor, el nombre? Es que no te entendí bien. Ok. Me avisan, porfa, si se escucha entrecortado. Se llama La Metamorfosis de Franz Kafka. Vale, profe, gracias. ¿Listo? ¿Alguien más está levantando la mano, Valentina? Sí, hola, profe. Profe, qué pena. Tiene que ser una carpeta, digamos, no puede ser tal vez un folder o algo así. ¿Válido? ¿Sí? Como prefieras manejarlo. Gracias, profe. Vale. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Les estoy dejando el nombre del libro y el autor en el chat, por si el sonido no es muy bueno. Me disculpo, ese es el internet. Yo no sé por qué no funciona. Bueno, entonces, continúo. Entonces, la idea de este libro y pues de las lecturas que vamos a hacer en clase va a ser como apuntándole más bien a la lectura comprensiva y por tanto a lo que tiene que ver con la prueba saber. Em, También vamos a empezar a ver un poco los textos argumentativos y nos vamos a enfocar en los ensayos. ¿Listo? Es muy importante que empecemos a, a escribir ensayos. Para los que están pensando en la universidad se utiliza mucho esta clase de texto, bastante. Y son textos exigentes porque tienen que ser producciones propias, ¿no? Obviamente uno se puede guiar, se puede basar en cosas que ya existan, pero pues también tenemos que tener una posición frente a el tema que estamos viendo. En cuanto a esto de los textos argumentativos, también vamos a ver todo esto de las normas APA. Es muy importante que tengan claro para no caer en el tema del plagio. Es importante, es un tema serio el tema del plagio, entonces para que lo tengan en cuenta. Y pues ya a nivel de literatura sí me gustaría, y lo estuve charlando con la profe Fabiola, que es la profe de 11.1, nos gustaría como hacer esa relación entre la literatura universal y esa literatura universal como un hecho social, ¿sí? Como un hecho que está inmerso en lo que es la sociedad, lo que es el mundo, lo que ha sido el desarrollo del mundo a través del paso del tiempo. Listo. Ese es más o menos pues lo que vamos a trabajar durante este primer periodo. Ya les conté pues los criterios que voy a tener en cuenta. Igual con el tiempo vamos a ir dejando claras los acuerdos. Les debo insistir mucho en la puntualidad, en el cumplimiento. Cuando nos pongamos de acuerdo en algo, pues la idea es que todos cumplamos. Mm, Les voy a pedir el favor de que vamos a respetar el horario. Estamos jornada mañana, entonces vamos a trabajar fuertemente en la jornada de la mañana
para que pues no hayan inconvenientes. Y ya sería básicamente eso. Me pongo a disposición de ustedes lo que necesiten, si es de español o si es de otra asignatura, con todo el gusto, desde que estén mis posibilidades, lo haremos. Recomendación, y me parece importante, el uso del diccionario. El diccionario es un texto que nos facilita muchos procesos de comprensión y pues me parece importante que lo tengan a la mano para todo este desarrollo. ¿Listo? No sé si habrán más preguntas hasta el momento. Ustedes me dirán. No, profe, todo está claro. Ok. Tengo entendido que son en el curso 24 personas. Ustedes me corrigen. Creo que son Y en 25. 25, bueno, y en este momento hay 10 estudiantes conectados. Bueno, estaré pendiente de los que no están. Bueno, pregunta. La idea era retomar la prueba diagnóstica completa, pero pues ahora que lo pienso mejor no me parece como muy conveniente. Entonces, ustedes me dirán si existió alguna pregunta que les dejó confundidos, les causó alguna situación. Debo aclarar que esta prueba fue diseñada para jornadas, para todas las jornadas, entonces si en algún momento algo no fue claro, si alguna pregunta les costó más que otra, no se preocupen, no se preocupen que pues lo esperamos y es completamente normal. Julián me dice que los demás estudiantes están en otra reunión con otro profe o cuál es la situación. Cuéntenme. Profe, es que a mí me había pasado lo mismo. Yo Les me llegó su link. Sí, profe. Ujú. Lo que pasa, bueno, les voy a contar. Lo A que mí pasa es también me que, pasó. lo que pasa es que ayer tuve que cambiar el link para las reuniones de hoy y de mañana porque resulta que se supone que íbamos a utilizar, todos los profes íbamos a utilizar un solo link para cada reunión. Pero entonces eso se empezó a confundir, los papás, digamos, los del lunes siguieron ingresando, entonces, bueno, se volvió un revuelto, se me volvió a mí personalmente un revuelto tenaz, entonces decidí cancelar el pasado y poner uno nuevo. Vamos a hacer una cosa, yo estoy grabando la clase, entonces todo lo que estoy hablando va a quedar en una grabación, yo la voy a subir y se las voy a pasar. Lo que sí necesito es que alguno de ustedes me haga el favor y me escriba al WhatsApp y en la tarde yo le estoy enviando la grabación para que la comparta con sus compañeros por si algunos definitivamente no pueden ingresar. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Entonces, sí le voy a pedir el favor a alguno que porfa me escriba y en las horas de la tarde yo le estoy enviando por WhatsApp, le estoy compartiendo la grabación, pues para que todos estén como enterados. ¿Listo? Porque pues entiendo que también fue por la confusión de los links y, y pues es comprensible. Bueno, profe, gracias. Cuéntenme entonces si hay alguna duda sobre las preguntas o prefieren que las retome una por una, no sé, como prefieran. Ese silencio, ¿qué significa? Lo puedo interpretar de tantas maneras. Profe, explique una, por favor. Listo. Entonces empiezo. En la primera había un texto que hablaba de el campo y la ciudad.
Y la primera pregunta decía que teniendo en cuenta el contenido del texto anterior, una proposición válida respecto al mismo sería, opción A, el campo y la ciudad son entidades aisladas una de la otra. B, la ciudad es una entidad autónoma que no depende del campo. C, campo y ciudad tienen características que no permiten intercambios culturales. O D, campo y ciudad se complementan, ya que hay un intercambio de aportes que permiten la evolución para las dos entidades. Cuéntenme, ¿qué opción pusieron ustedes? ¿Cuál creyeron o cuál creen que sea? Profe, la verdad, yo ya no me acuerdo cuáles respondí. Bueno, tengan en cuenta que generalmente en las pruebas a ver, Buenos días, profe, una pregunta. Señor, Es que nosotros acabamos de entrar porque el otro link que nos mandaron, pues estábamos en otra clase, entonces pues nos puede explicar lo que ha explicado hasta el momento. estoy grabando la clase para los que acaban de llegar, entonces yo les voy a compartir la grabación, el enlace, para que se pongan al corriente y pues puedan entender lo que estoy diciendo. En este momento voy a empezar, o estamos empezando con la socialización de la prueba diagnóstica. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces les pedía que alguno me escribiera al número de WhatsApp y yo en la tarde le dejo el enlace para que los que acabaron de llegar puedan ver lo que habíamos hablado anterior. ¿Listo? Entonces les decía, en las pruebas a ver, quizás a veces pasa que todas las opciones pueden ser correctas, pero necesitamos buscar la que realmente se acomoda como totalmente. Entonces voy a retomar el texto. Entre el campo y la ciudad existen dependencias mutuas. Cada una de estas entidades sociales ejerce determinadas funciones con respecto a la otra. Consideramos algunas funciones de la ciudad consideramos algunas funciones de la ciudad con respecto al campo. Por una parte, la ciudad es un centro abastecedor de servicios. Así proporciona una serie de bienes inexistentes en las zonas rurales. La población del campo se ve obligada a acudir a la ciudad para acceder a médicos especialistas, enseñanza universitaria, centros comerciales, entre otros. Por otra parte, la ciudad es centro de divulgación cultural. Las innovaciones, las modas y las nuevas costumbres surgen de las ciudades y en ocasiones son adoptadas por el campo. Finalmente, la ciudad dirige y organiza la vida política y económica de su entorno. En la ciudad residen personas e instituciones que dirigen la política y la economía del país. La ciudad también acoge las migraciones y el éxodo rural. Entonces retomamos, teniendo en cuenta el contenido del texto anterior, una proposición válida respecto al mismo sería: ¿el campo y la ciudad son entidades aisladas una de la otra? Eso sería incorrecto porque definitivamente no son entidades aisladas. Estaríamos diciendo que la ciudad y el campo no tienen ninguna relación y pues no es así. B, la ciudad es una entidad autónoma que no depende del campo. Eso tampoco sería cierto porque en el primer momento del texto están diciendo que la ciudad se abastece del campo. Entonces, C, campo y ciudad tienen características que no permiten intercambios culturales. Chicos, les voy a pedir el favor de que silenciemos micrófonos porque se escucha la interferencia. Campo y ciudad tienen características que no permiten intercambios culturales. Entonces, ahí tendríamos que empezar a ver. ¿Eso es verdad? ¿Ese enunciado es verdadero? Campo y ciudad tienen características que no permiten intercambios culturales. Es decir, ahí estaríamos afirmando que campo y ciudad no podrían combinarse, no podrían acercarse de ninguna manera. Entonces, díganme ustedes si les parece que sí o si definitivamente no.
No, profe, no es así. ¿Por qué, Andrea? Profe, porque del campo podemos adquirir recursos que sirvan para acá, para la ciudad, y de la ciudad también o sea, el campo, las zonas rurales también pueden adquirir cosas de la ciudad que sirvan para ellos abastecerse. Ok, muy bien. Efectivamente es una relación recíproca, ¿no? De la ciudad al campo y del campo a la ciudad se intercambian ciertas cosas. Y hoy vamos con la siguiente opción, que es campo y ciudad se complementan ya que hay un intercambio de aportes que permiten la evolución para las dos entidades. Entonces, esa era la Verdadera. correcta, era la D. Era la D. Vamos con la siguiente. La descripción es un elemento encontrado de manera recurrente en los textos literarios. En este sentido, la descripción A. Formula opiniones sobre la realidad. B. Representa por medio de palabras las cualidades de la realidad. C. Representa únicamente la apariencia. D. Discute sobre la realidad. Entonces, ¿qué sentido tiene la descripción? ¿Ustedes qué opción creen? ¿Las puedo volver a repetir? A. Formula opiniones sobre la realidad. B. Representa por medio de palabras las cualidades de la realidad. C. Representa únicamente la apariencia. D. Discute sobre una realidad. Creo que es la D. La D. Discute sobre una realidad. Tengan en cuenta que en las opciones, aquí me dicen que la C representa únicamente la apariencia. Fíjense que en la B y en la C tenemos la situación de que se nos repite el verbo representa. En la primera opción nos dice formula, o sea, nos dice algo, nos da opiniones sobre la realidad. En la B nos dice que representa por medio de las palabras las cualidades de una realidad. En la C nos dice que simplemente representa la apariencia y en la D nos dice que discute sobre una realidad. Entonces, cuando ustedes describen algo, están formulando opiniones, están representando por medio de las palabras o están discutiendo sobre la realidad que ven. Formulando opiniones, profe. Formulando opiniones. Sí, es válido, es lo que uno está percibiendo, ¿no? Una descripción es bastante, podríamos decirlo, subjetiva, porque depende de la descripción, depende de la perspectiva que tenga cada persona. Bueno, pero lo que les decía, hay unas respuestas que están más completas que otras, entonces eso es lo que tenemos que ver. Formular opiniones, cuando yo describo algo, se supone que no estoy dando simplemente mi opinión sobre algo, no estoy criticando algo, sino que estoy diciendo lo que veo, tal cual. Eso es sencillamente describir. Entonces estoy representando lo que estoy viendo por medio de palabras. Entonces, lo que estoy viendo con mis ojos lo estoy representando por medio de palabras. Entonces sería la opción B. Listo, era la opción B. El siguiente punto decía, la descripción utiliza como principal recurso al. Entonces tenemos varias categorías gramaticales en las oraciones. Los sustantivos, los adjetivos, los artículos y los verbos. Entonces, dependiendo de la función de cada categoría gramatical, pues uno utiliza cierta categoría gramatical para una descripción. Entonces,
¿Cuál creen ustedes que es el principal recurso? ¿Qué categoría gramatical es el principal recurso en una descripción? El adjetivo, me dicen por acá. Luisa me dice que el adjetivo. Sí, señora, el adjetivo, la función principal del adjetivo es resaltar las cualidades de algo o de alguien. Entonces, efectivamente, era el adjetivo. Siguiente pregunta. La poesía, el teatro, la narrativa corresponden a los textos literarios. Transmiten sensaciones, emociones, sentimientos en el lector. En este sentido, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a un texto literario? Entonces la opción A nos decía, puede ser interpretado de diferentes maneras. B, los datos que presenta son claros y objetivos. C, los personajes que presenta pueden ser reales o fantásticos. D, posee autonomía. Entonces voy a volver a retomar el enunciado. La poesía, el teatro, la narrativa corresponden a los textos literarios. Transmiten sensaciones, emociones, sentimientos al lector. En este sentido, ¿cuál de las siguientes características no corresponde a un texto literario? O sea, ¿cuál de las siguientes características no hace parte, o sea, no caracteriza a un texto literario? Sea un poema, sea una obra de teatro o sea una obra narrativa, que puede ser interpretado de diferentes maneras. Los textos narrativos, los cuentos, las novelas pueden ser interpretadas de diferentes maneras. Entonces, esa no podría ser. Los datos que presenta son claros y objetivos. Los personajes que presenta pueden ser reales o fantásticos. No, ese tampoco aplicaría porque estamos buscando es cuál característica no corresponde. Entonces, los personajes sí pueden ser reales o fantásticos en un poema, en una obra de teatro o en una obra narrativa. Entonces, está entre la B y la D. Los datos que presenta son claros y objetivos o posee autonomía. ¿Cuál no pertenece? ¿Cuál no hace parte de las características? ¿Cuál dirían ustedes? Entre la B y la D. Que es objetivo porque pues no todos pueden ser objetivos y pues por algo se puede entender de varias maneras, porque no es objetivo. Ok, entonces tú dices que la B, los datos que presentan son claros y objetivos. ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien se va por la D? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando leemos una respuesta, o sea, la respuesta completica tiene que ser correcta, ¿listo? Entonces, lo que les decía hace un rato, tenemos que buscar la respuesta que mejor se acomode, ¿sí? O sea, la respuesta, por decirlo de alguna manera, más correcta. La respuesta más correcta y esa es la que nos va a funcionar. Bueno, en este caso estaba entre la B y la D. Tenemos que retomar qué es la autonomía. ¿Alguien me puede decir qué es autonomía? ¿Qué entiende por autonomía? Para poder aclarar el punto. Pues que es por el mismo, es decir, de alguien más o de algo más. Ok, la autonomía, cuando decimos que algo posee autonomía, es que es en su unidad, en su manera de ser único, entonces no permite, no necesita que nada más lo anteceda, ¿listo? Entonces es como esa facultad de una persona o de algo para obrar sin que nadie le diga nada, con completa independencia. Eso es autonomía. Cuando no se necesita opinión, cuando no se necesita el pensamiento, el deseo de nada ni de nadie más.
Entonces yo les pregunto, ¿un poema, una obra de teatro, una novela, son autónomos? ¿Poseen autonomía? Pues sí, porque cada escritor es libre de escribir lo que en su pensamiento se da, ¿no? Pero fíjate que ahí mismo estamos volviendo al punto. Una persona no es completamente autónoma, porque un escritor al momento, al hacer el ejercicio de escribir, se está dejando llevar por ciertas percepciones que tiene del mundo. Entonces, eso no lo hace del todo autónomo. Entonces, vamos a decir que los géneros literarios, en este caso los que nos están enumerando, no podrían poseer autonomía, están dependiendo de algo más. ¿Listo? Entonces, por eso sería la D. Esa es como la opción completamente acertada. Vamos con la siguiente. Los recursos estilísticos son utilizados por los escritores para llamar la atención del lector. Una característica que no corresponde a los mismos sería: A, los encontramos principalmente en textos científicos. B, es un recurso importante para los poetas. C, corresponden al lenguaje figurado. D, permiten llegar a los sentimientos del lector. Los recursos estilísticos, los recursos que utiliza un escritor para llamar la atención del lector. ¿Cuál característica no corresponde? Voy a volver a leer las opciones. A, los encontramos principalmente en textos científicos. B, es un recurso importante para los poetas. C, corresponden al lenguaje figurado. D, permiten llegar a los sentimientos del lector. ¿Cuál sería? ¿Qué opción creen ustedes? Ahora sí, es que se me había trabado el celular, el computador. La última porque la B, y es cierto que es de eso, pero que es de los, pero qué pena, es lo que no es que no la había escuchado por el Sí, computador. estamos buscando una característica que no corresponde a los recursos estilísticos. Entonces la A. ¿Y cuál era la La A, Yo también los encontramos principalmente en textos científicos. Ah, sí, la Vuelvo a leer las opciones para que las retome. Entonces, los encontramos principalmente en textos científicos. Es un recurso importante para los poetas. Corresponde al lenguaje figurado. Permiten llegar a los sentimientos del lector. la La A, profe. Los encontramos principal en textos científicos. ¿Sí? es Sí, profe. Ok. Listo, vamos a dejarlo en esa. Los encontramos principalmente en textos científicos. Siguiente enunciado. La literatura agrupa sus obras en los siguientes géneros. Bueno, eso estaba muy fácil y esa es más bien muy repaso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los géneros literarios? ¿Alguien me los puede enumerar? Son 3. Y es más, en el punto anterior no los están, no, en el anterior nos los están recordando. Cuando nos dicen pues la poesía, el teatro y la narrativa. Ahí no los están enunciando. Por aquí me están diciendo, lírico, narrativo y dramático. Listo, Andrea, muy bien. El lírico sería
¿qué? ¿Teatro, narrativo o poesía? ¿A qué corresponde el género lírico? Pues yo diría que a la poesía. Sí, señor. El género narrativo, pues es toda la narrativa, y el género dramático se refiere al teatro, para que lo tengan en cuenta. Las opciones nos confundían un poco, de pronto, estaba como la cascarita porque nos hablaban eh, de poesía, nos decían épica, nos decían tragedia. Entonces hay que tener en cuenta que por lo menos la tragedia es un subgénero del género dramático. Entonces ahí estaba. Entonces en otra opción nos decía mito, cuento, novela. Todos son subgéneros del género narrativo. Entonces ahí estaba un poco la confusión de pronto. Listo. Siguiente. Bueno, hay un texto, lo voy a retomar y luego miramos los enunciados. Si escribir fuera fácil, como masticar con buenos dientes, o beber agua limpia con la sed del desierto, o como desear a la mujer del prójimo y seducirla y acostarse con ella, si escribir fuera pecar, si fuera tan sencillo como echarse en la hierba a descifrar la forma de las nubes cuando nos sobra tiempo o cuando el tema que hay es siempre el mismo, la paz y la política, la guerra y la violencia, la hedionda corrupción o los benditos impuestos, el éola, los gays o las epístolas de los obispos, las mujeres vejadas, las masacres de jóvenes en México, las arbitrariedades de Putin, las idioteces de Maduro o los titubeos hamletianos de un Obama incapaz de cumplir sus promesas. Bueno, esto es un fragmento de Héctor Abad Faciolince. Teniendo en cuenta la estructura y contenido del texto, podemos afirmar que corresponde a un editorial periodístico, un artículo de opinión, un ensayo crítico o una columna dominical. ¿A qué corresponde? Digo que puede ser un artículo de opinión, un ensayo, porque usa como referencias de cosas que él ve de ejemplo en la humanidad. Y eso es como Ok, o sea, ¿qué opción? ¿Qué opción dijiste? un ensayo o un artículo. Pues un ensayo. Un artículo, un artículo. Un artículo de opinión, listo. Bueno, ahí vamos a anotar las diferencias. La razón que hace es muy cierta. Él está como retomando ejemplos para validar la opinión que está dando. ¿Sí? Entonces, efectivamente es un artículo de opinión. Voy con la siguiente pregunta. Según Abad Faciolince, encontrar un tema interesante para escribir es A, sencillo, ya que los temas de interés son siempre los mismos. B, como cualquier otro oficio que no requiere mayor dificultad. C, un ejercicio constante de reflexión y no es fácil encontrar temas de interés. D, imposible en la situación actual del país. Sí. ¿Qué opción? C, un ejercicio constante de reflexión y no es fácil de encontrar. Eso estaba fácil, ¿no? Las otras eran como muy facilistas, las otras opciones. Entonces sí, era la C, Sí. un ejercicio constante de reflexión y que no es fácil encontrar temas de interés para escribir. Listo, la siguiente. Podemos decir que los temas que más ha abordado Abad Faciolince en su vida de escritor son los siguientes: históricos, políticos, biológicos. B, educación, salud y farándula. C, políticos, religiosos, económicos. D, salud, cultura, religión. La C. Políticos, religiosos, económicos. Bueno, el que está retomando en el fragmento anterior es muy político, ¿no? Nos habla de las idioteces de cierto presidente, de las promesas no cumplidas de cierto expresidente. Entonces sí, es muy político, religioso y económico. La profe Fabiola me contaba que el año pasado leyeron
leyeron ese autor y por eso se incluyó la pregunta, si mal no recuerdo. Vamos con la siguiente. La validez del texto anterior puede encontrarse en los siguientes elementos. Creo que ya lo habíamos retomado en la pregunta anterior. Escritura poética y metafórica. B. Cita y menciona personajes y situaciones reconocidos a nivel mundial. C. Es irónico al iniciar el texto. D. La redacción y manera como plantea el texto. ¿Cuál creen ustedes? Andrea me dice que la escritura poética y metafórica. La B. Cita y menciona personajes y situaciones reconocidos a nivel mundial. Digamos que la escritura no es completamente poética, Andrea. Quizás al leerlo con cierto tono, uno nota lo poético, lo metafórico, pero no es del todo poético. Entonces, cita y menciona personajes y situaciones reconocidos a nivel mundial. Era lo que estábamos hablando con... ¿Me recuerdas tu nombre? Arturo. No, espera. Arturo. Era lo que... Era lo que estábamos retomando en la pregunta anterior, que hablábamos de por qué es un artículo de opinión. Sí, entonces de ahí radica, porque nos está citando, nos está mencionando personajes y con esos personajes situaciones que son reconocidas a nivel mundial. ¿Listo? Ya retomamos lo que fue la prueba diagnóstica. No sé si de pronto tengan alguna pregunta respecto a lo que he dicho. Los que están desde el principio, los que no, pues también tienen derecho a preguntar lo que prefieran en este punto. Igual, como les digo, les voy a dejar la clase grabada para que, si es necesario, pues la retomen. No sé si alguno tenga que agregar algo más. Nos quedan 15 minutos para su siguiente encuentro. Entonces, ustedes me dirán. No, profe, pues yo tengo todo claro. Okay. Sí, señora, yo también. Listo. Yo también, profe. Gracias. Listo, entonces si les parece, si no tenemos nada más, podemos dejar la sesión así y pues estamos viendo. Por favor, recuerden escribirme alguno al WhatsApp para en la tarde pasarles el link de la clase. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y listo, Bueno, profe, no sería gracias. nada más. Muchas gracias, chicos, por asistir. Que tengan buen día. Gracias, profe, que esté bien. Gracias, profe, Gracias, igualmente. profe, lo mismo. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, chicos, gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego.